Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy te voy a mostrar la MP7. Si tú no has jugado con esta arma, déjame decirte, compadre, usted no ha tenido infancia. Acompáñame. Bueno, ¿qué debes saber de la MP7? La MP7 es la hermana gemela de la MP5, con la única particularidad de que esta arma, aunque no pega tan duro como la MP5, no te va a dejar mal en el campo de batalla. Es un arma que tiene muy alta cadencia, que es un arma que de verdad se comporta bastante bien. Escupe balas como un dragón esta arma. Muchos me llaman hacker cuando yo juego con esta arma. Y es que esta arma, igual que la MP5, tiene una movilidad bastante alta. Te va a permitir jugar de una manera bastante ágil, bastante rápida, como la MP5, que sirve para un juego frenético, un juego donde no le vas a dar oportunidad al enemigo siquiera de apuntarte. Bueno, te muestro la configuración estándar de esta arma. Tiene una precisión de 64, tiene un daño de 52 y tiene un rango de fuego 51. A diferencia de la MP5, estas tres características en la MP5 son mucho más altas, pero la diferencia que tiene con la MP5 es que la cadencia que tiene esta arma es mucho mayor. Es un arma que de verdad no le vas a dar oportunidad al enemigo de apuntar. Su cadencia es bastante alta, su capacidad de llevar más balas es mucho mayor en cuanto a la recámara, y que con respecto a la MP5, que nada más puedes llevar 45 balas, esta te va a permitir llevar de 50 a 60 balas si usas la ventaja. Ha habido oportunidades donde me he quedado sin balas y bueno, yo trato de complementar mi juego con escopeta y de verdad que me funciona bastante bien. ¿Qué te puedo recomendar colocarle? El supresor de fogonazo, el freno de boca, el compensador y el silenciador monolítico. Los otros accesorios no es que no te invito a usarlos, los puedes usar, pero el que te van a dar el balance perfecto son estos, no hay otro. Esta arma de verdad que no ha sido modificada por los desarrolladores. Hay gente que no juega con esta arma y de verdad que te digo, no tiene ninguna desventaja. Esto es un arma bastante poderosa, bastante buena. Es un arma que, compadre, pega duro. En cuanto a los cañones, te puedo recomendar el FSS Strike y el FSS Recon. El otro no me gusta, no lo uso, me da un desbalance impresionante, por eso no te lo recomiendo. Como puedes ver en el juego que te muestro, es un arma que funciona a corta, mediana y larga distancia, y tengo absolutamente cero retroceso. Cualquiera diría que yo tengo algo montado, pero no es cierto. Lo que tienes que saber es balancear el arma para que te dé el juego perfecto. En cuanto a miras, como siempre te digo, las mejores son la JI Mini o la IJ Mini y la mira de exploración de combate. Las otras miras ni te molestes en mirarlas, de verdad que no te van a dar un buen balanceo, aunque no han sido cambiadas estas miras para jugar. Estas son las más recomendadas para tener un juego perfecto, un juego rápido, un juego frenético. Ha habido oportunidades donde he tenido que balancear el arma en cuanto a movilidad para reducirla, porque es muy alta la movilidad y no me acostumbro a tener muy alta movilidad. Pero si a ti te gusta jugar de una manera mucho más rápida o tienes la habilidad para jugar de una manera mucho más rápida, te invito a usar cargadores de 50 balas y hasta 30 balas. En cuanto a culatas, te puedo recomendar la Forge Stack Ultralight y la Forge Stack Stalker. Yo usé la culata para distancia corta y la sin culata, y para esta arma de verdad que no sirven, no dan un buen balance. Como siempre te recomiendo la ventaja de balas blindadas para esta arma. Funciona bastante bien, es un arma que te va a dar un daño mucho mayor y que te va a permitir, combinado con la cadencia de esta arma, no darle oportunidad al enemigo ni siquiera de apuntarte.
Así que, como te muestro, esta arma con mira o sin mira funciona bien. Obviamente tienes que saberla balancear cuando usas estos accesorios. Ha habido oportunidades donde me quedo sin balas y se me olvida recargar. En cuanto a Warzone, igual esta arma sirve bastante bien para Warzone. Aunque fue diseñada para distancias cortas, es un arma que de verdad no te va a dejar absolutamente nada mal. Es un arma que dispara entre 5 a 15 balas, va a depender mucho de cómo sea tu juego. En cuanto a acoples, los recomendados: el Tactical, el Ranger y el de Operador. Los otros no te los recomiendo para esta arma, no te van a dar el balance necesario que se necesita. Como puedes ver, ya te mostré los más recomendados. Al final del video te voy a enseñar las configuraciones finales que uso para evitar que el arma se mueva. Son el balance perfecto Que vas a tener para esta arma, y te puedo decir, yo no uso absolutamente nada. Ya me han denunciado varias veces como hacker y nunca han logrado probar de que yo uso algo. Mira cómo cae el enemigo rapidito, ni siquiera le doy oportunidad de observar, ni siquiera le doy oportunidad de apuntar. Como bien te muestro, estoy jugando Plunder, es una de mis favoritas, ya que es un juego bastante rápido. Juego también bastante Warzone, aunque el Warzone es un poco más lento, pero eso no indica de que haya diferencia en cuanto al juego del Battle Royale. Bueno, espero hayas disfrutado el video. Te dejo las 4 configuraciones en pantalla para multiplayer con mira, sin mira, y para Warzone con mira y sin mira. No olvides suscribirte al canal, apoyarme. Te prometo subir nuevos videos con la configuración para las otras armas. Gracias.